Voy a abrir el libro. Y vamos a ir a lo que es el artículo. Voy a empezar a grabar la clase. Recording in progress. Bien, empezamos. El tema de hoy, como les dije, es el artículo. Y aquí está lo que es el libro. Este es nuestro tema número 15, el artículo. Según la morfología de los artículos, desde el punto de vista morfológico, es decir, desde su forma, los artículos son palabras consideradas variables en cuanto a género y número, porque admiten modificaciones de singular o plural, dependiendo de la exigencia del nombre al que acompaña. Por ejemplo, la o las. En cambio, con referencia al género, en su estructura interna de los artículos ya se distingue tanto el género masculino, como femenino, una. Aquí vemos clases de artículo. La gramática tradicional los clasifica en definido, indefinido, neutro y contracto. Se los caracteriza de esta manera por su contenido semántico, pues unos tienden a señalar de una forma precisa a la palabra que acompañan y los otros, en cambio, los indefinidos, no. Aquí vemos el esquema de los artículos. Pueden ver en este cuadrito, nos dice singular, tenemos los definidos, el, la, indefinidos, un, a, y los contractos, al, de. En plural tenemos como definidos los artículos los, las, los indefinidos unos, unas, y como neutro tenemos al definido lo. Aquí vamos a explicar cada uno de ellos. Los definidos son palabras átonas, llamados también determinativos, que acompañan al nombre para definirlo o determinarlo. Son variables en cuanto a género y número y son el, la, lo, los y las. Indefinidos son palabras tónicas, también llamados indeterminados, y se refieren a personas o cosas de una manera imprecisa. Son palabras variables en cuanto a género y número, y estos son un, una, unos, unas. Esos son nuestros artículos indefinidos. Los neutros, aquí vemos la gramática tradicional, incluía a lo como artículo neutro. E indicaba que este artículo va generalmente antepuesto a un adjetivo para sustantivarlo. Este artículo acepta modificación de número, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo útil, lo bello. Al no existir en español sustantivos neutros, el artículo lo nunca acompaña al sustantivo como tal. Sin embargo, siempre está antepuesto al adjetivo. Ejemplo, lo antiguo me gusta más que lo nuevo. Lo mucho que te quiero, lo poco que me das. Luego tenemos los artículos contractos. Son palabras invariables, es decir, no aceptan modificación ni de género ni de número. Cuando en una oración o frase coincide que se encuentran las preposiciones a más el artículo el, es decir, a más el, o simplemente de más el, de más el, se contraen y se forma un solo vocablo al y del, llamados artículos contractos. Aquí vemos la función del artículo. La función propia del artículo es la de determinar al sustantivo, precede al nombre o sustantivo para señalarlo, presentarlo o actualizarlo. Las reclusas gozaron de un día de libertad, pero además tiene la función de sustantivar a cualquier palabra. Por ejemplo, el sí de las niñas
es encantador. El nadar es mi pasión. El azul del cielo es encantador. Luego tenemos el significado del artículo. Es definida como una palabra que carece del lexema, pues están compuestos exclusivamente de morfemas con función gramatical. Estas palabras se caracterizan porque no pueden aparecer solos en la cadena del habla. Aquí en este cuadrito tenemos unos ejemplos que nos dice singular, masculino, femenino, que nos indica la forma cerca. Está el artículo este en masculino y femenino esta. De medio tenemos masculino ese, en femenino esa. De lejos tenemos aquel y en femenino aquella. En la forma plural tenemos cerca como masculino estos y femeninos estas. Medio tenemos masculino eso, femenino esa. Y lejos tenemos aquellos en masculino y femenino aquellas. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Tienen alguna duda hasta ahí sobre el artículo? No. No, licenciada. No. Ahorita les voy a mostrar estas diapositivas para un mejor entendimiento y de una forma más clara. Aquí vemos el artículo, ¿pueden ver en su pantalla? Sí, se ve. Sí. Ok. El artículo. La morfología del artículo, como ya dijimos, desde el punto de vista morfológico, los artículos son considerados palabras variables porque admiten modificaciones de género, por ejemplo, el, la, y de número, la, las. Sin embargo, hay dos de ellos, los contractos, que son al y del, que son invariables en cuanto a género y número. Después, todos los artículos son variables porque se modifica su género y su número. Clases de artículos. La gramática tradicional los clasifica en definidos, indefinidos, neutros y contractos. Artículos definidos, también llamados determinativos porque acompañan al sustantivo para determinarlo. Se los caracteriza de esta manera porque ellos tienden a señalar de una forma precisa a la palabra que acompaña. Por ejemplo, hacen parte de estos artículos definidos el, la, los y las. Características de los artículos definidos. Desde el punto de vista fónico, son consideradas palabras átonas y desde el punto de vista morfológico, son variables en cuanto a género y número. Estos artículos tienen una característica especial porque se los usa para sustantivar cualquier categoría gramatical que acompañe. Aquí, por ejemplo, tenemos el artículo el sí de las niñas es encantador. El azul del cielo está bellísimo. Como ven, aquí utilizamos los artículos para sustantivar cualquier categoría gramatical que acompañan. Luego tenemos los artículos indefinidos. Son también llamados indeterminados y se los caracteriza de esta manera porque ellos tienden a señalar de una forma imprecisa al sustantivo que acompaña. Hacen parte de ellos los artículos indefinidos un, una, unos y unas. Características de los artículos indefinidos. Desde el punto de vista fónico, son consideradas palabras tónicas y desde el punto de vista morfológico, son variables en cuanto a género y número. Estos artículos tienen una característica especial. Ellos solo acompañan a los sustantivos, es decir, al nombre o sustantivo. Aquí, por ejemplo, una mujer salió corriendo del curso. Aquí vemos los artículos neutros. El artículo neutro se lo caracteriza de esta manera porque tiende a señalar de una forma precisa a la palabra que acompaña. Los artículos neutros son lo y los.
Características de los artículos neutros. Desde el punto de vista fónico, son consideradas palabras átonas y desde el punto de vista morfológico es variable en cuanto a número. La característica de los artículos neutros es que ellos solo acompañan a los adjetivos y en otros casos antes del adverbio y antes de qué. Por ejemplo, aquí tenemos lo bueno, lo malo, lo feo, lo lejos que se encuentra, le dio más de lo que esperaba. Luego tenemos los artículos contractos. Se los caracteriza de esta manera porque tienden a señalar de una forma precisa a la palabra que acompaña. Los artículos contractos son al y del. Los artículos se forman de un solo vocablo cuando en una oración o frase coincide que se encuentran a más el o simplemente de más el, se contraen los términos en uno solo como al y del. Características de los artículos contractos. Desde el punto de vista fónico son consideradas palabras átonas y desde el punto de vista morfológico es invariable en cuanto a género y número, ya que no acepta modificación por tener una estructura rígida. Se caracterizan porque ellos acompañan a los sustantivos, a los verbos en infinitivo y a los adjetivos. Aquí, por ejemplo, tenemos se encontraba fuera del estacionamiento. Al salir de mi casa me encontré con una amiga. Luego tenemos aquí lo que es la función del artículo. La función propia del artículo es la de determinante, porque determina a la palabra que acompaña. Además, los artículos sintácticamente se caracterizan porque no pueden aparecer solos en la cadena del habla, pues siempre estarán acompañando a otra. Aquí, por ejemplo, tenemos las reclusas gozaron de un día de libertad. Significado del artículo. Desde el punto de vista semántico, el artículo es definido como una palabra que carece del lexema, pues están compuestos exclusivamente de morfemas con función gramatical. Aquí un pequeño resumen que nos indica qué es el artículo. El artículo es la parte de la oración que se coloca delante del nombre o sustantivo para señalar su género, su número e indicar si el nombre nos es conocido o no. Por ejemplo, el perro ladra, la flor es bonita, unos niños traviesos. Como ven, aquí nos indican el género y el número del nombre o sustantivo al que acompaña. Existen dos clases de artículos, los determinantes artículos y los determinados y los indeterminados. Los determinados son el, la, los, las, y los indeterminados un, una, unos, unas. Los determinantes se utilizan delante de los sustantivos comunes. Aquí vemos unos ejemplos. Los determinados o definidos, que son el, la, los, las, es el que se pone delante de un nombre o sustantivo que conocemos. Por ejemplo, aquí vemos el carro de Raúl. Nuestro artículo es masculino y singular. Los árboles grandes. Nuestros artículos los nos indica que es masculino y plural. Aquí tenemos otro ejemplo, la casa de Juana. Nuestro artículo la nos indica que es un artículo femenino en singular. Y las flores del jardín. Nuestro artículo las nos indica que es un artículo femenino en plural. Luego tenemos los artículos indeterminados o indefinidos, que son un, una, unos, unas. Se utilizan cuando nos referimos a un sustantivo que no podemos definir o identificar. Por ejemplo, un perro ladró. Nos indica que está en masculino y en singular. Aquí, en otro ejemplo, unos gatos maullaron. Nos indica que está en plural y masculino. Otro ejemplo, una abeja me picó. Nos indica que es un artículo femenino en singular. Por último, tenemos este ejemplo, unas camisetas, que nos indica que el artículo está en plural y en femenino. Aquí vemos el artículo neutro,
forma parte de los artículos determinados, es decir, aquellos que nos informan que el sustantivo al que nos referimos es conocido. En español existe un artículo neutro que es el lo. El artículo neutro lo se utiliza solamente acompañado de adjetivos, adverbios o participios con el objeto de sustantivarlos, es decir, convertirlos en un sustantivo de tipo abstracto. El artículo neutro nunca va acompañado de nombres o sustantivos. Aquí, por ejemplo, tenemos: lo malo es que no hay nada de comer. ¿Has visto lo rápido que escribe? No te imaginas lo difícil que estuvo el examen. Aquí vemos los artículos son determinantes, indeterminantes, contractos y neutros. Los determinantes, singular masculino, tenemos el, en femenino la, en plural los y en plural femenino las. Aquí vemos los indeterminantes, tenemos masculino singular un, masculino plural unos, femenino singular una, femenino plural una. Aquí vemos los artículos contractos. En español hay solamente 2 contracciones de los artículos. Estas contracciones son de uso obligatorio. Por ejemplo, a más el igual al. Ejemplo, voy al cine con Juan. Fui al colegio. Aquí, de más el, formamos el artículo contractual que es del. Ejemplo, el perro es el mejor amigo del hombre. Vendré del club con Carlos. Aquí tenemos unas reglas para el uso del artículo. Generalmente no llevan artículo los nombres propios en singular. Por ejemplo, Juan y María llegaron ayer. En algunas partes se usan los nombres propios del lugar en singular con artículo, sobre todo en lenguaje vulgar. Por ejemplo, la María, yo la conozco muy bien. El Pablo es mi amigo. Con los nombres propios en plural se usa el artículo. Abundan los Juanes y los Pablos en España. Los nombres de continentes no llevan artículo con excepción de Asia y África, que se puede usar, por ejemplo, vamos a Europa, un viaje al África. Luego vemos el artículo neutro, que no puede estar delante de un sustantivo. Es utilizado para sustantivar adjetivos, adverbios y posesivos, transformándolos en sustantivos abstractos. Ejemplo, no sabes lo interesante que es esa película. No imaginas lo retrasado que llegó Pepe. Lo importante es ser feliz. Aquí vemos lo más el verbo, pronombre personal, complemento directo. Por ejemplo, lo compré ayer. Lo más que, tenemos un demostrativo. Ejemplo, lo que más nos gusta es viajar. En la Recording cadena in del habla, progress. pues siempre estarán acompañados de otro. Eso es lo que es el tema del artículo. Ahora vamos a ir al tema de la oración. ¿Pueden ver en su pantalla? Sí, Lisa. Ok, este es el último tema, es la unidad 16, el tema de la oración. Aquí vemos definiciones. La unidad fundamental de los estudios gramaticales y más precisamente de la sintaxis es la oración.
En torno a esta unidad lingüística se han dado distintas definiciones basadas en variados criterios. Para el lingüista César Hernández Alonso, la mayoría de las definiciones están basadas en 3 criterios fundamentales: unas que atienden a la forma de expresión, las que atienden al contenido y las que atienden a las funciones. Las del primer grupo, unas se centran en los segmentos de la unidad, es decir, en cada una de sus partes que la constituyen, y otros en los suprasegmentos, esto es, en la entonación, de ahí que la definen como la expresión de un verbo regido por un nombre. Otra variante de este mismo grupo sustenta que para que haya una oración debe existir un verbo en forma personal, vale decir, el verbo de la oración debe estar conjugado. El segundo grupo, aquellas que atienden al contenido, se centran en la autonomía semántica, palabra o reunión de palabras con sentido completo. Unos sustentan que la oración es la capacidad de emitir un mensaje inteligible, palabra o conjunto de palabras con propósito inteligible. Para otros, expresar un juicio, es decir, expresión oral de un pensamiento juicio. El tercer grupo, aquellos que toman en cuenta la función de la oración, entre ellas está la de Bloomfield, que la define como a la oración la define como la forma lingüística independiente no incluida en virtud de ninguna construcción gramatical en ninguna forma lingüística superior. Tomando en cuenta estos conceptos, fundamentalmente la definición de oración del profesor César Hernández Alonso, nosotros entendemos a la oración como, esta es nuestra definición de la oración. La oración la definimos como la unidad lingüística formada por elementos lingüísticos relacionados entre sí, cuyos segmentos forman una estructura caracterizada por su autonomía sintáctica, semántica y fónica. Este concepto abarca tanto a la oración simple como a la compuesta en los 3 niveles fundamentales del lenguaje, que son fónico, morfosintáctico y semántico. Desde el punto de vista fonológico, la autonomía fónica se refiere a que la oración obedece a una entonación adecuada, caracterizada por una línea melódica especial. Ella está delimitada por una pausa que la precede y una pausa que le sigue, es decir, una entonación independiente con relación a lo que se dice antes y después. Desde el punto de vista semántico, la oración se caracteriza porque su mensaje tiene un sentido autónomo, no necesita apoyarse en ninguna otra unidad para tener un sentido. Desde el punto de vista sintáctico, obedece a una estructura oracional formal formada por unidades sintácticas más pequeñas denominadas sintagmas, las mismas que gozan de sus leyes de funcionamiento y están polarizadas generalmente en torno a 2 núcleos, nominal y verbal. Este concepto unitario de oración, centralizado en los 3 niveles de análisis lingüístico, abarca tanto la oración simple como la compuesta. Nos permite además distinguir los segmentos lingüísticos que la conforman. La combinación de los 2 sintagmas fundamentales que son el sintagma nominal y el sintagma verbal. Cada uno tiene una cierta autonomía con respecto al resto de la oración. Ahora vamos a ver lo que es definición de sintagma. Sintagma. Los sintagmas son una palabra o un grupo de palabras que tienen un sentido coherente y un significado parcial que se completa en la oración. Nacen de la combinación de palabras de variada extensión, todas ellas ordenadas en torno de un núcleo que les confiere unidad de función. En este sentido, para referirnos a los componentes básicos de la oración, llamamos sintagma nominal al que tiene generalmente como elemento básico o núcleo a un nombre o sustantivo. Y el sintagma verbal es al que tiene como núcleo un verbo.
¿Hasta ahí están comprendiendo lo que es la unidad de la oración? ¿Tienen alguna duda hasta ahí con este tema? No, Licen. Ok. No está claro. Continuando entonces, ya hemos dicho que el núcleo del sintagma nominal viene a ser nuestro nombre sustantivo y del sintagma verbal es el verbo. Ahora vamos a ver la clasificación sintáctica de las oraciones. En base a los segmentos lingüísticos que conforman las oraciones, en este curso distinguiremos dos clases de oraciones, las oraciones simples y las oraciones compuestas. Oración simple. Entendemos por oración simple aquella que tenga un verbo en forma personal. En la misma se pueden distinguir dos bloques unitarios, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Y en su interior de cada uno se distinguen nuevas divisiones en bloques menores dotadas de sentido. Aquí vemos la clasificación semántica según el significado que contenga y cierta entonación que ella posea, se clasifican en enunciativa, interrogativa, imperativa, exclamativa, desiderativas y dubitativa. Vamos a explicar cada una de ellas. Estamos hablando de la oración simple y su clasificación semántica. Enunciativa. Las oraciones enunciativas son aquellas donde se comunica un hecho, ya sea en forma afirmativa. Por ejemplo, los canadienses son muy educados. O en forma negativa. No creo que llueva hoy. Es decir, las oraciones enunciativas son las que comunican un hecho, ya sea negativo o positivo o afirmativo. Aquí tenemos las interrogativas. Las oraciones interrogativas son aquellas oraciones donde se hacen preguntas directas. Por ejemplo, ¿cuándo vendrás conmigo? Las interrogativas entonces son las que hacen preguntas directas. Luego tenemos las oraciones imperativas. En este tipo de oraciones se caracteriza porque se emplea el imperativo, pues se trata de dar órdenes. Por ejemplo, ven ahora mismo. Luego tenemos las oraciones exclamativas. Son aquellas oraciones emotivas donde el hablante expresa algún matiz afectivo o emotivo. Se caracterizan por el uso de interjecciones que le dan un énfasis especial en la entonación y en la escritura van entre signos exclamativos. Por ejemplo, esto es una verdadera humillación. Como ven, las oraciones exclamativas van dentro de los signos exclamativos. Aquí tenemos luego las oraciones desiderativas. Como su nombre lo dice, expresan un deseo, se caracterizan porque tienen una entonación parecida a las exclamativas y el empleo del modo subjuntivo de moda obligatoria, de forma obligatoria. Por ejemplo, ojalá ganemos el premio mayor de la lotería. Como ven, expresan deseo. Luego tenemos las oraciones dubitativas. El hablante expresa una duda o una probabilidad respecto al mensaje que transmite. Es característica de ellas el empleo del verbo en una de sus inflexiones del subjuntivo. Por ejemplo, quizá mañana haya un paro de transporte. Luego tenemos la clasificación de acuerdo a su estructura. Según la estructura que la conforma, las oraciones simples se clasifican en unimembres y bimembres. Unimembre. Son también llamadas impersonales. Se caracterizan porque están estructuradas por un solo miembro.
el sintagma verbal o el sintagma nominal. Las primeras llamadas tradicionalmente el predicado. Aquí vemos las unimembres del sintagma verbal. En ellas solo aparece el sintagma verbal. A esta categoría de oraciones pertenecen varias que presentan diferentes estructuras, pero su verbo siempre aparecerá en tercera persona de singular. Aquí tenemos impersonales de fenómeno meteorológico, donde aparecen los verbos por sí solos para referirse a un fenómeno meteorológico. Por ejemplo, nevar, llover, tronar, etc. Ejemplo, ayer tronó todo el día en Santa Cruz. Luego tenemos impersonales gramaticalizadas, estructuradas con ciertos verbos como haber y hacer. Ejemplo, hay mucha gente esperando por el jefe. Las que se construyen con el verbo hacer están referidas generalmente a fenómenos meteorológicos. En algunos casos, también el verbo ser y estar porque han perdido parcialmente su significación. Ejemplo, es tarde, está nublado. Luego tenemos los impersonales, que son aquellas oraciones con forma reflexiva y en tercera persona de singular, donde se presenta ausencia del sujeto o núcleo del sintagma nominal. Ejemplo, se vende este edificio. Luego tenemos los unimembres del sintagma nominal. En ellas no aparece ningún verbo en forma personal. Están constituidas solamente de sintagma nominal. Por ejemplo, la salida por aquí. Luego tenemos las bimembres. La organización de las oraciones bimembres constan de un sujeto y un predicado. Desde el punto de vista sintáctico, ambos segmentos se configuran como sintagma nominal y sintagma verbal. Estos sintagmas gozan de sus respectivos núcleos y en torno a ellos las palabras desarrollan determinadas funciones. Ahora vamos a ver lo que es el sintagma nominal. Llamado tradicionalmente sujeto. Se compone de uno o varios segmentos, todos ellos centrados en el núcleo, que generalmente será un sustantivo o palabra sustantivada. El sintagma nominal puede estar estructurado por una o varias palabras. Cuando en su interior aparecen varios componentes, estos obedecen a un orden: determinante, núcleo, adyacente, aposición, sintagma preposicional. Sin embargo, no es obligatoria la presencia de todos ellos y que su orden se puede alterar porque estos segmentos son intercambiables. Núcleo. El núcleo sujeto es la persona o cosa de quien decimos algo, es decir, de quien se trata en la mayoría de los casos de un sustantivo común, un nombre propio o un pronombre que deberá concordar en número con el verbo. Para localizarlo, generalmente se pregunta quién o quiénes al verbo. Por ejemplo, Juan retiró su certificado esta mañana. En otros casos, el núcleo del sintagma nominal podrá ser cualquier otra categoría gramatical que pueda sustantivarse. Por ejemplo, verbo, adjetivo, adverbio. Estas palabras podrán hacer las mismas funciones que hace el sustantivo al colocarles un determinante delante de ellos. Por ejemplo, el votar es un derecho constitucional. La colocación del núcleo del sintagma nominal es siempre antepuesto al verbo. Sin embargo, cuando se interesa destacar a otros elementos, el núcleo puede aparecer también pospuesto. Por ejemplo, vendrá ella. En algunas ocasiones el núcleo o sujeto del sintagma nominal puede estar expreso. Por ejemplo, los atletas corren rápido. En este caso, los atletas es el núcleo y decimos que está explícito, pero en corren rápido el sujeto o núcleo no está explícito.
pero gracias a la terminación verbal sabemos que se trata de ellos o ella. Para este tipo de oraciones decimos que el núcleo está implícito o elíptico. Aquí vemos el determinante. Es la palabra que acompaña al núcleo del sintagma nominal, la misma que concuerda en género y número con E. Por ejemplo, varios obreros compraron viviendas baratas. Pueden desempeñar la función de determinante los artículos, los adjetivos, posesivos, numerales, indefinidos o demostrativos. El sintagma adyacente es la palabra que se encarga de calificar al núcleo del sintagma nominal y puede ir antes o después de él, es decir, antes o después de nuestro nombre o sustantivo, que es el núcleo del sintagma nominal. Generalmente es un adjetivo. Por ejemplo, un buen hombre salió malherido del accidente. El gato siamés durmió en la calle. Luego tenemos sintagma preposicional. Está estructurado por dos o más palabras que van acompañadas de una preposición y tienen como finalidad especificar o explicar algo en torno al núcleo del sintagma nominal. Por ejemplo, la vajilla de porcelana está en la vitrina. Luego tenemos aposición. Explica lo expresado por el nombre sustantivo. Se caracteriza porque en el lenguaje escrito va entre comas. Por ejemplo, su hija, la soltera, no quiere nada. Luego vemos el sintagma verbal. Algunos gramáticos lo llaman sintagma predicativo. En este sintagma se afirma, niega o pregunta algo sobre el sujeto. Se caracteriza porque tiene como núcleo un verbo y en torno a él giran los demás elementos que serán sus complementos. Este sintagma puede estar estructurado por una o varias palabras. Cuando en su interior aparecen varios componentes, ellos obedecen a un orden y cada uno desempeña una función sintáctica. Los constituyentes del sintagma verbal pueden ser núcleo, complemento directo, indirecto, circunstancial y en otros casos por un atributo. Núcleo. El núcleo del sintagma verbal será siempre el verbo en forma personal. Este puede estar en cualquier tiempo y modo, en su forma simple o compuesta. Por ejemplo, el perro ladra. Como vemos, ladra es nuestro verbo, es nuestro núcleo del sintagma verbal. En otros casos, el núcleo del sintagma verbal puede estar constituido por una perífrasis verbal. Por ejemplo, venimos de estudiar lenguaje. Luego tenemos el complemento directo. Es la palabra o grupo de palabras donde recae la acción del verbo. Generalmente va pospuesto al verbo, es decir, después del verbo, y dentro de las oraciones transitivas. En una oración no pueden aparecer varios complementos directos simultáneamente, sino uno solo. Ejemplo, ya entregué la carta. Normalmente el complemento directo no va acompañado de preposición. Sin embargo, cuando se trata de persona, aparece acompañado de la preposición a. Ejemplo, siempre escucha a su madre. El complemento directo puede aparecer solo o acompañado de un complemento indirecto en la estructura oracional. Por ejemplo, el profesor explica el tema a sus alumnos. Uno de los mecanismos para reconocer el complemento directo de la oración es transformar la oración activa en pasiva. Por ejemplo, la oración activa, ya entregué la carta. Al transformarla a la pasiva queda como la carta ya fue entregada por mí.
el complemento directo de la activa es la carta. Pasa a ser sujeto paciente en la pasiva. Luego vemos el complemento indirecto. Es la persona o cosa que recibe indirectamente la acción del verbo. Se caracteriza porque va acompañado de la preposición a o para. Dentro de la estructura oracional, solo puede aparecer un complemento indirecto. Uno de los mecanismos que la gramática tradicional recomienda para reconocer el complemento indirecto consiste en preguntar a quién o para quién al verbo. Por ejemplo, ya entregué la carta a tu padre. Generalmente en la estructura oracional, el complemento indirecto va luego después del complemento directo. Sin embargo, puede aparecer antepuesto a él, ya que entregué a tu hermano la carta. Ya entregué a tu hermano la carta. Se reconoce el complemento indirecto porque se puede sustituir por el pronombre le o les, dependiendo del caso. Aquí, por ejemplo, en esta oración tenemos aquel baúl pertenece a tu abuela. Nuestro sintagma nominal viene a ser aquel baúl, que es nuestro sujeto, y el sintagma verbal pertenece a tu abuela, que es donde está nuestro núcleo del sintagma verbal, que es el verbo, y a tu abuela viene a ser el complemento indirecto. Luego tenemos aquel baúl le pertenece. Como complemento circunstancial, las palabras que indican circunstancias del verbo son los complementos circunstanciales. Se caracteriza porque indica tiempo, modo, lugar, cantidad, por lo que responde a las preguntas ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cuánto? Se lo identifica porque generalmente va acompañado de cualquiera de las preposiciones. Por ejemplo, paseábamos por la plaza. Normalmente el complemento circunstancial va pospuesto al verbo, es decir, después del verbo. Sin embargo, para resaltarlo puede aparecer antepuesto. Por ejemplo, ayer fuimos al parque del zoológico. Luego, como atributo, llamado también por unos gramáticos de predicado nominal, por el hecho de estar constituida por el verbo ser y estar más un sintagma nominal. Otros las prefieren llamar copulativa por llevar un verbo cuya función principal es la de cópula, es decir, los verbos que aparecen en ellas sirven de enlace entre el núcleo del sintagma nominal y el atributo que está en el sintagma verbal. Este tipo de oraciones se caracterizan por la presencia de los verbos de estado, ser y estar. Estos verbos pueden ir acompañados en el sintagma verbal por un adjetivo, sustantivo o un sintagma nominal con una preposición. Aquí vemos adjetivo. Cuando el adjetivo hace la función de atributo, este debe concordar en género y número con el núcleo del sintagma nominal. Aquí vemos en esta oración, la ventera del mercado es muy simpática. Aquí vemos una forma copulativa, la ventera, su atributo simpática, nuestro núcleo del sintagma verbal es nuestro verbo, que es, y el núcleo del sintagma nominal, que viene a ser el nombre sustantivo o el sujeto, que es la ventera. Aquí vemos sustantivo. Un sustantivo puede aparecer en función atributiva dentro del sintagma verbal y también debe concordar en género y número con el núcleo del sintagma nominal. Por ejemplo, tu padre será mi abogado. Luego vemos un sintagma nominal con preposición. Es también un sustantivo que aparece en el sintagma verbal, pero generalmente va acompañado de una preposición. Por esta razón, se los llama sintagma preposicional. Ejemplo,
Él era de Canadá. La característica de estos sintagmas es que se los puede cambiar por un adjetivo, sin que cambie el sentido de la oración. Por ejemplo, él era de Canadá. El sintagma preposicional de Canadá se puede cambiar por el adjetivo canadiense y queda él era canadiense. Sigue siendo una oración atributiva. Otros verbos en función copulativa. Hay también otros verbos que no son copulativos, pero forman predicados nominales y realizan la función de cópula de la misma forma que los verbos ser y estar. Estos verbos son parecer, seguir, ponerse, considerarse, resultar, mantenerse. A estos verbos se los reconoce que están en la función copulativa porque no concuerdan en género y número, porque no solo concuerdan en género y número con el núcleo del sintagma nominal, sino también porque no se puede retirar del sintagma verbal el adjetivo que está en función de atributo, porque el sentido de la oración quedaría incompleto. Aquí, por ejemplo, el guardia parece tonto. Luego vemos el complemento predicativo. Hay también otras oraciones con verbos no copulativos y en algunos casos se parecen atributivas porque el complemento del sintagma verbal concuerda en género y número con el núcleo del sintagma nominal. Sin embargo, son distintas porque en estos casos el adjetivo va después del verbo y se refiere tanto al sujeto de la oración como al verbo. A este tipo de complemento los gramáticos lo llaman complemento predicativo. De estructura del sintagma verbal, el sentido de la oración no queda incompleto. Por ejemplo, los muchachos escuchan atentos. Luego vemos la clasificación según la estructura del sintagma verbal, según la naturaleza del verbo que tenga el sintagma verbal, el mismo que exigirá o no la presencia de complemento. Tradicionalmente, las oraciones simples han sido clasificadas en atributivas y predicativas. Las primeras son las llamadas de predicado nominal y las segundas de predicado verbal. Aquí vemos las atributivas llamadas de predicado nominal. Son todas aquellas que están estructuradas con un verbo en función copulativa y su sintagma verbal constituye un atributo. Aquí, por ejemplo, tenemos también las predicativas, llamadas también de predicado verbal. En torno a estas oraciones se agrupan unos complementos que completan el sentido de dichos verbos. Estos son complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. En las oraciones predicativas es posible distinguir dos clases de predicados, transitiva e intransitiva. Aquí vemos las transitivas. Se caracterizan porque al interior del sintagma verbal llevan complemento directo. Ejemplo, hemos comido una sopa. Una de las características de las oraciones transitivas es que pueden presentar complemento directo o indirecto al mismo tiempo. Por ejemplo, le ha escrito una carta a su hermano. Aquí vemos nuestro sintagma verbal, viene a ser el verbo que ha escrito una carta a su hermano, es el complemento directo, la carta, y el indirecto es el hermano. Luego vemos las intransitivas, pueden presentarse de dos maneras. Una, se constituyen sin complemento directo, es decir, el verbo en forma personal aparece formando por sí el sintagma verbal. El perro ladra. El perro es nuestro nombre sustantivo, es decir, nuestro sintagma nominal, y ladra, que viene a ser nuestro verbo, es el sintagma verbal. Como ven aquí, se presentan sin ningún complemento, es decir, el verbo en forma personal
aparece formando un solo sintagma. Otras intransitivas se constituyen con la presencia de uno o varios complementos en torno al núcleo del sintagma verbal. Por ejemplo, mi familia vive en Santa Cruz. Luego tenemos el orden lógico de la oración simple. En la sintaxis, cada elemento desempeña una función diferente que lo caracteriza y que está marcada por una serie de rasgos formales. Se llama función gramatical a los diferentes papeles que juegan unos en relación a otros. Las palabras de una oración o de un sintagma establecen relaciones entre sí y todas ellas obedecen a un orden lógico. Sin embargo, este orden lógico, susceptible de modificaciones al interior de la estructura ocasional, pero las funciones de sus elementos siguen siendo las mismas. Así el orden de las constituyentes de la oración será sintagma nominal más sintagma verbal. Sin embargo, este orden puede aparecer invertido, ya sea sintagma verbal más sintagma nominal, sin que altere las funciones de los mismos. Aquí, por ejemplo, tenemos guardaba un luto riguroso la familia. De la misma manera sucederá con los demás sintagmas que conforman la oración. Se hacen modificaciones al orden lógico dependiendo dónde queremos dar mayor énfasis en la oración. He visto que se han conectado más. Quisiera, por favor, que enciendan sus pantallas nuevamente, un minuto, para poder sacar la foto respectiva a la clase del día de hoy, jueves, por favor. ¿Pueden ver? Ahí sus pantallas, un segundito, por favor. Y vamos a ir a la siguiente página, un ratito. Vamos a ir a la siguiente página. Muy bien, muchas gracias. Ok. Continuando, eso es lo que es en sí todo el tema de la unidad 16, que es la oración. Yo les voy a compartir aquí unas diapositivas en donde nos explica de una forma mucho más entendible y fácil lo que es la oración. ¿Pueden ver en su pantalla? Sí, se ve. Ok. Aquí vemos lo que es la oración. Como ya vimos, la oración simple, los tipos de oraciones pueden determinarse en una lengua por su estructura interna, por su significado o por su distribución en el discurso, en simples y compuestos. La oración simple son consideradas oraciones simples aquellas que transmiten sentido completo. En su estructura tienen una o más palabras, un solo verbo en forma personal y están generalmente constituidas de sintagma nominal más un sintagma verbal, tradicionalmente llamada sujeto y predicado. Nuestro sintagma nominal vendría a ser nuestro sujeto, el núcleo es el nombre sustantivo y el sintagma verbal viene a ser nuestro predicado, cuyo núcleo es el verbo. Por ejemplo, aquí tenemos una oración simple que nos dice, este líquido protege las zonas más frágiles del cabello, particularmente las puntas. Como vemos, el sintagma nominal o nuestro sujeto es este líquido y el sintagma verbal viene a ser todo lo que es nuestro predicado
cuyo núcleo es el verbo. Partes de la oración simple. Para analizar las partes de la oración se debe tomar en cuenta el análisis morfológico y el análisis sintáctico, sin olvidar que las distintas categorías gramaticales pueden desempeñar diferentes funciones dependiendo del lugar donde se encuentren. Análisis morfológico. Para realizar el análisis morfológico, se procede aislando las distintas palabras de la oración para determinar a qué clase pertenece cada palabra, si es nombre o sustantivo, adjetivo, verbo. Si es variable, se analiza sus accidentes gramaticales, es decir, el género y número, y en el caso de los verbos flexivos, se debe tomar en cuenta tiempo, modo y persona. Aquí vemos en esta oración, ella tiene muchos amigos. Nuestro sintagma nominal o sujeto es ella. Nuestro sintagma verbal tiene muchos amigos. Ella es un pronombre que nos indica su género, que es femenino, y su número, que es singular. Tiene viene a ser nuestro verbo, muchos es nuestro adjetivo y amigos también es un sustantivo, nombre o sustantivo. Luego tenemos el análisis sintáctico, que tiene por objeto determinar la función que desempeña cada palabra en la oración. Para ello se procede de la siguiente manera. Se marca el núcleo de cada grupo de palabras y luego se analizan los demás componentes de cada grupo. Aquí vemos en esta oración, ella tiene muchos amigos. Ella es nuestro sintagma nominal, es decir, nuestro nombre sustantivo. Ella es el núcleo. El sintagma verbal tiene muchos amigos. El núcleo es el verbo, tiene, y su complemento directo, muchos amigos. Aquí vemos sintagma, como ya dijimos, es la unidad lingüística compuesta de otras unidades en su estructura interna. Un sintagma puede estar compuesto de una palabra o grupo de palabras conectadas entre sí, donde cada uno de sus componentes se relaciona por oposición, es decir, por complementariedad, conforman una unidad con sentido. Por ejemplo, los miércoles en la tarde. El artículo los se opone al sustantivo miércoles. La preposición en se opone al artículo la y esta última a tarde. Todas estas categorías gramaticales juntas forman una unidad con sentido. Aquí vemos todo, por lo tanto, un sintagma. Todo sintagma consta de por lo menos una palabra que constituye su núcleo, pero se compone además de otros elementos que lo determinan, complementan o modifican al núcleo y se denominan adyacentes. Los sintagmas se unen entre sí para formar frases y oraciones. Ellos se relacionan unos con otros en virtud de la función que desempeñan. Y vamos a ver clases de sintagma. Por la naturaleza de su núcleo, los sintagmas se clasifican en nominales, verbales y adverbiales. Aquí vemos el sintagma nominal y el sintagma verbal. Son importantes ya que desempeñan las funciones de sujeto y predicado respectivamente, imprescindibles para que exista la oración. En cambio, el adverbial gira en torno a un adverbio, el mismo que estará con la función de complemento circunstancial. Sintagma nominal es la palabra o grupo de palabras que generalmente en su estructura oracional tiene por núcleo un nombre propio. Por ejemplo, José estudia en su cuarto. Un pronombre. Ella tiene una cuenta caducada. Un sustantivo común. El programa de la radio empezó con retraso. O también otra palabra que esté sustantivada. Por ejemplo, el azul del cielo está resplandeciendo. Su estructura puede contar por una palabra o grupo de palabras
Cuando consta de una sola palabra, su función de esta es la de núcleo o sujeto del sintagma nominal. En el caso que consta de más de una palabra, ellas desempeñan otras funciones. Los constituyentes del sintagma nominal pueden ser núcleo o sujeto, determinante, adyacente, aposición o sintagma preposicional. Núcleo es la palabra más importante del sintagma nominal porque es la persona o cosa de quien se habla. Tradicionalmente es conocido con el nombre de sujeto. Él debe necesariamente concordar en número con el verbo. Para localizarlo se pregunta quién o quiénes al verbo. Las palabras que funcionan como núcleo sujeto del sintagma nominal son los nombres propios, ejemplo, Alberto conducía a gran velocidad. Los sustantivos comunes, ejemplo, el mantel de la mesa está sucio. Los pronombres personales, ella canta muy bien. El infinitivo cuando está sustantivado. El estudiar es muy positivo. El adjetivo también sustantivado, por ejemplo, este azul es muy bonito. También están las conjunciones y los adverbios. Núcleo, sujeto explícito e implícito. En una oración, el núcleo o sujeto puede estar expreso o no. Núcleo o sujeto explícito, es decir, expreso, es cuando se lo expresa en la oración y él concuerda en número con el verbo. Por ejemplo, Alfonso corre mucho. Aquí vemos que el núcleo está explícito. Luego tenemos el núcleo o sujeto implícito. Es cuando no se lo expresa en oración por estar sobreentendido y se lo descubre porque el verbo está referido a él. Por ejemplo, robaron todas sus pertenencias. Luego tenemos los determinantes. Son palabras que van antepuestas al nombre sustantivo o a cualquier otra categoría gramatical que está sustantivada, con la finalidad de determinarla. Las palabras que funcionan como determinantes son los artículos, ejemplo, la casa de María está lejos. Los adjetivos tenemos demostrativos, por ejemplo, aquel árbol está secándose. Los posesivos, mi hermano salió temprano. Los indefinidos, varios alumnos entraron al curso. Los numerales, 4 vendedores no están de acuerdo con nosotros. Los interrogativos, ¿cuáles gobiernos son demócratas? Como vemos, los determinantes no solo pueden aparecer en el sintagma nominal, sino también en el sintagma verbal. Aquí vemos los adyacentes, son adjetivos calificativos que van antepuestos o pospuestos al núcleo del sintagma nominal, es decir, van antes o después del nombre sustantivo, con la finalidad de calificar o restringir su significado. Aquí vemos de forma antepuesta, la hermosa avenida está llena de flores. Hermosa es nuestro adyacente y va antes del nombre sustantivo, que en esta oración es avenida. Ahí es cuando está antepuesto. Y cuando está pospuesto, el gato siamés durmió en la calle. Como vemos, nuestro adyacente está después de nuestro nombre o sustantivo, que aquí en esta oración es gato. Los de aposición es una palabra o grupo de palabras que complementa, explica o aclara algo en torno al núcleo sujeto. Se los reconoce porque en el lenguaje escrito va entre comas. Por ejemplo, Juan, mi hermano, está sentado en el patio. Es decir, los de aposición complementan, explican o aclaran algo en torno al núcleo o sujeto. Luego tenemos el sintagma preposicional. Está constituido por una palabra o grupo de palabras que hacen parte del sintagma nominal. Se lo utiliza para especificar algo del núcleo o sujeto y se los reconoce porque van acompañadas de una preposición.
Por ejemplo, las películas de terror me gustan. Ahora vemos lo que es el sintagma verbal. Conocido también como predicado, es la palabra o grupo de palabras que tiene como núcleo un verbo en forma personal, es decir, un verbo conjugado. Ejemplo, los recursos necesarios existen en nuestra civilización. Aquí la palabra existe es nuestro verbo. Aquí vemos el sintagma verbal o predicado. Puede estar estructurado por un predicado nominal, complemento predicativo o por un predicado verbal. Vamos a explicar cada uno de ellos. El predicado nominal se llama predicado nominal al sintagma verbal que tiene como núcleo un verbo de estado, ya sea ser, estar o parecer. Este verbo aparece conjugado en cualquiera de sus tiempos y generalmente va acompañado de un adjetivo calificativo, el cual funciona como atributo y concuerda en género y número con el núcleo del sintagma nominal. Por ejemplo, la chica es inteligente. Con menos frecuencia hace esta misma función un sustantivo. Ese tío es una fiera. O también un pronombre, esos zapatos son de ella. El predicado nominal puede aparecer acompañado del complemento circunstancial. Por ejemplo, el señor parece enfermo siempre. Una de las características de las oraciones con predicado nominal es que el atributo puede ser conmutadas por el artículo lo, independientemente del género al que se refiere. Por ejemplo, la chica es inteligente, lo es. Luego vemos el complemento predicativo. Se llama complemento predicativo al sintagma verbal que tiene como su núcleo un verbo intransitivo y va acompañado de un adjetivo calificativo que concuerda en género y número con el núcleo del sintagma nominal, como si fuera un atributo, pero no lo es, porque no está construido con ningún verbo de estado, ser, estar y parecer. Ejemplo, mi primo llegó enfermo a su trabajo. El complemento predicativo dentro de la oración puede estar acompañado con uno o varios complementos circunstanciales. Por ejemplo, los asaltantes corrían asustados por la avenida. Luego vemos el predicado verbal. Se llama predicado verbal al sintagma verbal que tiene como núcleo un verbo transitivo o intransitivo, el mismo que puede tener en su estructura un complemento directo, indirecto o circunstancial, un complemento de régimen preposicional, un complemento agente o por último el núcleo puede aparecer solo sin ningún complemento. Aquí vemos constituyentes del predicado verbal. Puede estar solo sin complemento. Por ejemplo, el perro ladra. Puede estar constituido por un complemento directo. El niño come manzanas. Por un complemento indirecto, Felipe explica el tema a sus alumnos. Por uno o varios complementos circunstanciales, mi prima está en España. Luego vemos el núcleo del sintagma verbal. Es un verbo en forma personal y es considerada la palabra más importante del sintagma. Puede ir o no acompañado de complemento. El núcleo del sintagma verbal puede estar constituido por un verbo en su forma simple. Por ejemplo, perdí mi maletín. Un verbo en su forma compuesta. Ejemplo, he perdido mi maletín. Y una perífrasis del infinitivo, por ejemplo, los sectores productivos van a invertir en nuevos rubros. En este último caso se dice que la oración tiene un núcleo verbal complejo. En cualquiera de los casos se los reconoce al núcleo del sintagma verbal porque concuerda con el núcleo del sintagma
nominal o sujeto. Luego vemos el complemento directo, que es la persona o cosa que recibe directamente la acción del verbo. También se lo llama objeto directo y a los verbos que llevan complemento directo se los llama transitivo. Por ejemplo, la anciana compró un automóvil. Hay dos formas prácticas para reconocer el complemento directo. Una es la de conmutarlo por uno de los pronombres personales átonos, lo, la, los y las. Ejemplo, la anciana compró un sillón. La anciana lo compró. Otra es transformar la oración activa a la forma pasiva y si da resultados, estamos seguros que estamos frente a un complemento directo. Ejemplo, la anciana compró un automóvil. Luego tenemos un automóvil fue comprado por la anciana. También se lo reconoce al CD preguntándole al verbo qué. Luego vemos el complemento indirecto. Es la persona o cosa que recibe indirectamente la acción del verbo. Generalmente, este va acompañado con la preposición a o para. Ejemplo, Antonio preguntó la lección a su compañero. El piloto escribió una carta para su mujer. Para localizarlo se pregunta al verbo ¿a quién o para quién? Otra de las formas de reconocer el complemento indirecto es conmutarlo por los nombres personales. Es, por ejemplo, en nuestros pronombres personales átonos, le, les, se. Ejemplo, Antonio le preguntó la lección. Antonio se la preguntó. Luego vemos el complemento circunstancial. La o las palabras que indican tiempo, modo, lugar y cantidad para expresar las circunstancias en que se realiza la acción del verbo se llaman complementos circunstanciales y a estos verbos se los llama intransitivos. Para localizar el complemento circunstancial se pregunta al verbo ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? Ejemplo, mi abuelo camina despacio los domingos en el parque 2 kilómetros. Luego vemos el complemento de régimen preposicional, también llamado suplemento. Aparece con ciertos verbos transitivos que exigen ser complementados con una preposición a su lado, impuesta por el mismo verbo como contar con, insistir en, acostumbrarse a, confiar en, creer en, ocuparse de. Ejemplo, ella insiste en salir temprano. El complemento preposicional se reconoce porque la preposición que acompaña al verbo no se la puede suprimir sin afectar el significado del verbo. Cuento con su discreción. Se lo puede identificar haciéndole la pregunta al verbo que, precedida de la preposición correspondiente. Por ejemplo, ¿con qué cuento? Respuesta, con su discreción. Luego tenemos el complemento agente. Es un complemento que en las oraciones pasivas designa al ser un objeto que realiza la acción verbal. La función de complemento agente es desempeñada principalmente por un sintagma nominal o cualquier elemento con función sustantiva precedido de la preposición por. Por ejemplo, la exposición fue inaugurada por la ministra. También puede desempeñar esta función un pronombre personal tónico. Esto ha sido planeado por nosotros. Para reconocer el complemento agente, basta con sustituir la perífrasis
ser más participio más por una forma verbal activa. Así el agente pasará a ser un sujeto de la oración resultante. Aquí vemos el orden lógico de la oración simple. ¿Hasta ahí están entendiendo lo que es el tema de la oración? Esto es un resumen del tema. Sí, se entiende. Ok. Aquí vemos, para evitar ambigüedades en las oraciones simples, el orden lógico o ideal es el siguiente. Tenemos acá en nuestro sintagma nominal un determinante, más núcleo, más un adyacente, más una oposición, más un sintagma preposicional. Y en el sintagma verbal tenemos un verbo, más un complemento directo, más un complemento indirecto, más un complemento circunstancial. Aquí vamos a ver lo que son las clases de oraciones. Los tipos de oraciones pueden determinarse en una lengua, ya sean en oraciones simples y oraciones compuestas. Oración simple son aquellas que transmiten sentido completo en su estructura. Un segundito. Transmiten un sentido completo en su estructura, tienen una o más palabras, presentan un solo verbo en forma personal y están constituidas de sintagma nominal y sintagma verbal. Ejemplo de una oración simple: María tiene muchos amigos. Aquí vemos, María es nuestro nombre sustantivo, que viene a ser el núcleo del sintagma nominal, y tiene muchos amigos es nuestro predicado, tiene es nuestro verbo o núcleo del sintagma verbal dentro de esta oración simple. Luego vemos la estructura de la oración simple. Cada sintagma contempla un núcleo. En el sintagma nominal es donde se encuentra el núcleo o sujeto y de quién se habla en la oración. En cambio, en el sintagma verbal o predicado, el núcleo será siempre un verbo en forma personal. Él está encargado de indicar la acción verbal. Aquí, por ejemplo, tenemos la oración: la distribución del periódico fue muy lenta. Aquí vemos como nuestro sintagma nominal, la distribución del periódico. Nuestro núcleo viene a ser la distribución y en el sintagma verbal fue muy lenta, nuestro núcleo es el verbo fue. Aquí vemos núcleo o sujeto implícito. En algunos casos el núcleo del sintagma nominal puede estar implícito, es decir, sobreentendido, pero se sabe de quién se habla porque es el sufijo flexivo del verbo que señala de quién o de qué se habla en la oración. Por ejemplo, aquí tenemos: robaron todas sus pertenencias. Clasificación de la oración simple. Son fundamentalmente dos los criterios que se siguen para hacer las diferentes clasificaciones de las oraciones simples del español, según el significado del mensaje y según la naturaleza del predicado. Las oraciones según su significado del mensaje, estas oraciones se centran en contenido semántico del mensaje. Ellas presentan características lingüísticas de carácter fonológico, léxico, sintáctico y morfológico. Aquí vemos los indicadores fonológicos. Es la entonación que se realiza en la lengua oral por medio de las curvas melódicas y se refleja en la lengua escrita mediante los signos de puntuación. Estos indicadores permiten diferenciar los enunciados declarativos, interrogativos, imperativos y exclamativos. Indicadores léxicos. Son ciertas palabras que ayudan a dar cierto énfasis a los enunciados, tales como los adverbios
Recording in progress. Luego tenemos la clasificación de las oraciones simples según su significado del mensaje. Como al hablar transmitimos ideas, pero también expresamos nuestra actitud ante lo que decimos. El lenguaje nos permite presentar una misma idea de formas muy distintas, ya como ser, afirmar, preguntar, exclamar, manifestar deseo o duda. Estas son algunas de las actitudes que el hablante refleja en las diferentes clases de oraciones. Por ello, según el significado del mensaje, las oraciones simples se clasifican en enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas y desiderativas. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, pero los vamos a explicar para que lo entiendan y se lo recuerden con facilidad. Oraciones enunciativas, también llamadas aseverativas, son aquellas oraciones que simplemente afirman o niegan algo. Estas oraciones se pronuncian con una entonación enunciativa y su verbo aparece en modo indicativo. Se caracterizan porque presentan el contenido de un enunciado como cierto. Sin embargo, la información puede ser falsa o verdadera. Por ello, hay dos clases de enunciativas, afirmativas y negativas. Por ejemplo, volveré mañana. Este árbol no dará fruto. Aquí vemos las oraciones exclamativas, cuya finalidad es expresar emociones y sentimientos como alegría, sorpresa, admiración, temor, dolor y otras emociones más. Se caracterizan porque en el lenguaje oral el hablante pone un especial énfasis en lo que dice, pregunta u ordena. Esta entonación especial se ve reflejado en el lenguaje escrito o los signos de admiración. Por ejemplo, ¿cuánto me alegro? Está bravo. Luego tenemos las oraciones imperativas, también llamadas exhortativas. Están encargadas de expresar una orden, un consejo, un ruego, un mandato, una petición o una prohibición. Por esta razón, llevan el verbo en el imperativo. Estas oraciones se caracterizan porque tratan de influir en la conducta del destinatario. En muchos casos, esta orden está camuflada. Por ejemplo, ven más tarde, por favor. Luego tenemos las oraciones dubitativas. Sirven para expresar probabilidad, duda o suposición mediante adverbios o locuciones adverbiales como quizá, tal vez, acaso, probablemente, posiblemente. Se caracterizan porque preceden a un verbo en modo subjuntivo o indicativo. Por ejemplo, quizás apruebe, tal vez venga hoy. Luego tenemos las oraciones desiderativas. Sirven para formular un deseo, solicitud o súplica. De esta manera indirecta, cuya potencia se puede expresar también con entonación exclamativa, como su contenido semántico está referido a deseos. Ellas se presentan como deseables. Se caracterizan porque se construyen con el verbo en subjuntivo, la interjección ojalá o la conjunción que. Por ejemplo, ojalá llueva, en paz descanse. Según la naturaleza del sintagma verbal o predicado, la clasificación que se hace de estas oraciones que se centran en la estructura del sintagma verbal o predicado, más precisamente en la acción verbal, se constata si el sujeto realiza o recibe la acción del verbo y a su vez el tipo de relación que se establece entre ambos componentes oracionales, ya sea el sintagma nominal y el sintagma verbal. Según la naturaleza del sintagma verbal o predicado, habrían dos clases de oraciones, las atributivas y las predicativas. Oraciones atributivas
Se llama oración simple atributiva aquellas que se construyen con los verbos ser, estar o parecer. Cuando ustedes vean los verbos ser, estar o parecer, son oraciones atributivas, llamados verbos de estado o copulativos más un atributo. Por ejemplo, Ana está preocupada. Es un verbo copulativo más un atributo más un predicado nominal. Como este tipo de construcción se centra en el atributo, a estas oraciones se las llama atributivas. En ellas el predicado se denomina nominal. Características de las oraciones atributivas. Estas oraciones se caracterizan porque el adjetivo calificativo que hace la función de atributo concuerda en género y número con el núcleo del sintagma nominal, por lo que el sintagma verbal o predicado expresa una cualidad del núcleo o sujeto por medio de este adjetivo. Por ejemplo, Pedro es alto. Nuestro adjetivo calificativo alto y el atributo de esta oración es alto. Aquí vemos en otros casos un sustantivo también puede hacer el oficio de un atributo. Pedro es médico. Y también por nombres acompañados de una preposición como en José es de Valle Grande. En este último caso equivale a decir José es vallegrandino. Los verbos ser y estar no siempre estarán en función copulativa, puesto que pueden ser utilizados como no copulativos, con significado de suceder, existir, ocurrir. En estos casos no formarán oraciones atributivas porque están acompañadas de un complemento circunstancial como en no está en casa, la boda será en mi casa. Con frecuencia se emplea con valor copulativo el verbo permanecer. Por ejemplo, ella permaneció tranquila. Sin embargo, si decimos ella permanece en estado de coma, aquí tenemos un complemento circunstancial porque responde a la pregunta ¿cómo? Y es una oración predicativa. Luego vemos las oraciones predicativas. Son aquellas oraciones simples cuyo núcleo del predicado es un verbo predicativo, no copulativo. En ellas el sintagma verbal o predicado expresa un fenómeno, una transformación en la que el sujeto participa. Hacen parte de las predicativas, las activas y las pasivas. Oraciones activas son todas aquellas donde el sujeto realiza la acción. Por lo tanto, están centradas en la acción del verbo. Esto significa que se toma en cuenta con qué clase de verbo transitivo o intransitivo se ha construido la oración. Luego, quién o quiénes realizan la acción. Y por último, si está referido a un ser animado o inanimado. Ejemplo, mi vecina abandonó este perro. Las oraciones activas se clasifican en transitiva, intransitiva, reflexiva, recíprocas e impersonales. Transitivas son aquellas oraciones simples donde el verbo exige la presencia del complemento directo para completar la idea. Por ejemplo, Pedro come pan. Las intransitivas son aquellas oraciones simples donde el verbo es de predicación completa, carecen de complemento directo porque no es exigido por el verbo. Sin embargo, pueden ir o no acompañadas de complementos circunstanciales. Ejemplo, Pedro murió. En ambas oraciones simples, tanto en las transitivas como en las intransitivas, el sujeto realiza la acción, por lo que se denomina agente y a la oración se llama activa. Luego tenemos la reflexiva. En estas oraciones, la acción del verbo recae sobre el mismo sujeto, también conocidas como pronominales porque se construyen con los pronombres reflexivos me, te, se. Ellas se caracterizan porque el sujeto está referido a un ser animado que realiza y recibe la acción expresada por el verbo. Es decir, es a la vez agente y paciente de la acción verbal. Las reflexivas pueden ser directas o indirectas.
según que el pronombre sea complemento directo o indirecto. Por ejemplo, Antonio se lava. Luego tenemos Antonio se lava las manos. Luego tenemos las oraciones recíprocas, que son oraciones simples que se construyen con los pronombres nos, os y se. Ellas se caracterizan porque dos o más sujetos animados ejecutan y reciben mutuamente la acción verbal. Ejemplo, ellos se besan. Marta y su novio se escriben cartas de afecto. Luego tenemos las oraciones impersonales. Tienen un verbo en tercera persona de singular, pero sin sujeto. Esto porque los verbos impersonales no se refieren a ninguna persona en particular. Las oraciones impersonales expresan fenómenos naturales mediante los verbos como llover, nevar, tronar, granizar. Ejemplo, llueve mucho en diciembre. Sin embargo, hay también estructuras que forman oraciones simples impersonales que se presentan bajo las formas verbales. Ellas pueden dar con verbos transitivos e intransitivos, verbos de estado y el pronombre se. Aquí vemos con los verbos transitivos e intransitivos, son también considerados impersonales aquellas oraciones formadas por verbos transitivos o intransitivos, por no estar referidas a ninguna persona o cosa en particular, y ella se desconoce el sujeto. Estas se construyen generalmente con los verbos hacer y haber. Por ejemplo, hace frío. Hoy hay mucha gente en el salón. Luego tenemos con los verbos de estado, los verbos ser y estar también pueden aparecer en estructuras impersonales. Por ejemplo, está despejado, es de día aún. Con el pronombre se forman grupo especial las oraciones impersonales con se cuando este no está referido de ninguna persona en particular. Se ayuda a los estudiantes. Luego vemos las oraciones pasivas. Hay oraciones en las que el interés principal del que habla está en el objeto de la acción y no en el sujeto. Estas oraciones son llamadas pasivas. Ellas se caracterizan porque su estructura está formada por el verbo ser más participio más por, y donde el único sujeto paciente que no realiza la acción es el verbo, sino que la recibe. Recording in progress.
Recording in temas que progress. hemos visto en una sola unidad, donde entra todo, como ya dijimos, la oración. ¿Tienen alguna duda sobre este tema? No. Ok, entonces, como ya dijimos, es la unidad 16, la oración. Con esto concluimos las 16 unidades de nuestra materia de lenguaje. El día miércoles, que será nuestra siguiente clase, nuestra siguiente y última clase, vamos a hacer un breve resumen y un repaso de las 8 unidades que van a dar ustedes examen para que puedan así tener de forma más fácil y más entendible las 8 unidades para que estén aptos para dar su examen. ¿Les parece? Sí, listo, está bien. Sería perfecto, Liz. Sí. Ok. Entonces, el día miércoles los espero a las 9:15 de la mañana. Ya les voy a mandar el link para la clase del día miércoles, donde haremos un repaso de las 8 unidades para que den su examen y vamos a hacer énfasis en los temas de su mayor interés de ustedes, en los que tengan mayores dudas, para poder así resolverlas y ustedes estén completamente capacitados para dar un excelente examen y sacarse una nota óptima. ¿Les parece? Sí, licenciada. Sí, Liz. Ok. Doy por concluida la clase de hoy. Hemos avanzado el tema del artículo y el tema de la oración, la unidad 15 y la unidad 16. Les agradezco por su atención, que tengan un excelente día y los espero el próximo miércoles. Igualmente, Liz, que tenga un lindo día. Muchas gracias.